En esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de red de distribución de agua para consumo humano, sistema ramificado. Sabemos que las redes de distribución son pues un conjunto de tuberías principales y ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las viviendas. Tenemos por aquí nuestro croquis de la red de distribución a la cual lo vamos a diseñar, y como se puede observar, esta red de distribución pues es para un sistema de red abierta que se utiliza generalmente pues en las zonas rurales. Tenemos aquí nuestro reservorio y toda la tubería que sale a partir del reservorio pues viene a ser la red de distribución. Tenemos la cota respectiva de cada uno de los puntos, iniciando con el reservorio, asimismo su longitud de cada uno de los tramos y la cantidad de habitantes por tramo. Es decir, este croquis pues se va haciendo de acuerdo a la ubicación de las viviendas que tenemos en un determinado lugar. En base a las viviendas pues vamos trazando nuestra red de distribución. Asimismo, se puede observar que contamos con una cámara de rompepresión tipo 7, que son las que van en las redes de distribución, las tipo 7. En este otro croquis tenemos pues la población acumulada por tramos. Lo vamos a ir explicando todo esto a más detalle en el desarrollo del diseño. En primer lugar, necesitamos conocer algunos datos previos que, como se puede observar, pues son datos que en su gran mayoría de los cálculos hidráulicos se necesita, como es el periodo de diseño. Este periodo de diseño se define como el tiempo en el cual el sistema, en este caso toda esta red de distribución, será 100% eficiente. Y generalmente en obras de saneamiento, pues este periodo de diseño es de 20 años, como se puede observar en esta información, a excepción pues de equipos de bombeo o unidades básicas de saneamiento que tienen un periodo de diseño de 10 o 5 años. Todo lo demás es 20 años. Se establece pues en este caso eligiendo qué obra o qué estructura estamos diseñando. En este caso, red de distribución que pertenece a tuberías de conducción, impulsión y distribución, según esta información. Elegimos y le corresponde un periodo de diseño de 20 años. Seguidamente, la tasa de crecimiento R, es decir, en qué porcentaje la población está creciendo durante un año. En algunos casos este valor se suele calcular, o en otros casos pues lo obtenemos directamente de esta tabla que nos proporciona el MINSA, el Ministerio de Salud, en la que tenemos el crecimiento anual por 1000 habitantes para cada uno de los departamentos de Perú. Entonces necesitamos saber en qué departamento se va a ubicar nuestro proyecto. Suponiendo que estamos en el departamento de Cajamarca, le corresponde una tasa de crecimiento R de 25. Seguidamente, la población actual, P sub I. Esta población actual se obtiene mediante datos censales o por recuento de población a través de encuestas, o usando pues formatos de registro por vivienda, enumerando la cantidad real de habitantes que existe. Son algunas de las opciones mediante las cuales pues podemos determinar esta población actual en un determinado lugar. En este caso vamos a considerar que tenemos una población actual de 850 habitantes. Seguidamente tenemos que precisar si vamos a diseñar para el 100% de la población actual o para un porcentaje menor. En este caso, para el 100%, es decir, para 850 habitantes. Seguidamente tenemos la dotación. La dotación viene a ser la cantidad de agua que se le brinda a cada habitante para su consumo. Esta dotación está en base a la siguiente información. Va a depender si nuestro proyecto se ubica en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Entonces, en este caso, vamos a indicar que nuestro proyecto se ubica en el ámbito rural, que es también generalmente donde los sistemas de red de distribución son abiertos, y ese es nuestro caso. Entonces, ámbito rural. Dentro del ámbito rural elegimos pues si estamos dentro de sistemas convencionales o no convencionales. Elegimos sistemas convencionales por región o casos especiales, en este caso por región. Como hemos indicado anteriormente que estamos en Cajamarca, Cajamarca se encuentra dentro de la región sierra y con arrastre hidráulico o sin arrastre hidráulico. En este caso con arrastre hidráulico, es decir, se refiere a cuando nuestro proyecto de abastecimiento de agua también considera saneamiento, es decir, sistema de alcantarillado, y corresponde una dotación de 80 litros por
por persona al día. Y con estos datos ya podemos definir la población futura mediante la siguiente fórmula, que es igual a la población actual, que multiplica a 1 más la tasa de crecimiento R por el periodo de diseño T entre 1000. Este denominador suele cambiar en base a lo que consideremos en la tasa de crecimiento. Veamos, este 25 es por 1000 habitantes, entonces si dividimos 25 entre 1000 obtenemos 0.025, es decir, 2.5%. Entonces, si queremos considerar nuestro valor en porcentaje, sería acá 2.5% y tendríamos que aquí dividir simplemente entre 100 y obtenemos 1275 habitantes. En este caso estamos considerando un valor por cada 1000 habitantes, que es 25, entonces aquí tendríamos que dividir entre 1000 y obtenemos también 1275 habitantes. Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Seguidamente, el caudal promedio, que se obtiene pues multiplicando la población futura por la dotación entre 86.400 y obtenemos un caudal promedio de 1.18 litros por segundo. Seguidamente, el caudal de diseño, que está en base a esta información. Tenemos caudal máximo diario y caudal máximo horario. El caudal máximo diario se obtiene multiplicando un K⁻1 por el caudal promedio y el caudal máximo horario se obtiene multiplicando un K⁻2 por el caudal promedio. Generalmente en redes de distribución se suele trabajar con el caudal máximo horario. Entonces seleccionamos aquí caudal máximo horario y directamente obtenemos un K⁻2 que tiene como valor 2 para ámbitos rurales, un único valor de 2, por lo tanto el caudal de diseño será la multiplicación del caudal promedio por el K⁻2 de 2, obteniendo un caudal de diseño de 2.36 litros por segundo. Seguidamente determinamos el caudal unitario. Este caudal unitario será simplemente la división del caudal de diseño entre la población futura, obteniéndose un caudal unitario de 0.001851 litros por persona al día. Este es el dato que necesitamos para proceder ya con el diseño de nuestra red de distribución y poder ya diseñar los diámetros y verificar nuestras velocidades y presiones. Seguidamente, si queremos determinar pues la cantidad de familias, asignamos un promedio de 5 personas por vivienda y al dividir la población futura entre las personas por vivienda obtenemos 255 familias. Asimismo, tenemos por aquí cierta información que tenemos que tener en cuenta, como la presión mínima de 3.5 metros columna de agua, que es lo que nos indica la norma para ciertos sistemas, ya lo iremos viendo luego, o como presión máxima de 50 metros columna de agua. Asimismo, como velocidad mínima de 0.6 metros sobre segundo y velocidad máxima de 3 metros sobre segundo o hasta 5 metros sobre segundo debidamente justificado. Es lo que nos indica la norma. Bien, habiendo ya detallado cada uno de nuestros datos, procedemos a la solución de nuestro diseño de red de distribución. Tenemos por aquí el cuadro del cálculo hidráulico de la red de distribución para un sistema ramificado. En primer lugar, tenemos que detallar cada uno de los tramos que tenemos según nuestro croquis que mostramos al inicio. Tenemos por aquí entonces nuestro croquis de la red de distribución y vamos a registrar cada uno de nuestros tramos. El primer tramo será pues del reservorio al punto A. El segundo tramo es del punto A al punto B. El siguiente tramo es del punto B al punto C. El siguiente del punto C al punto D. El siguiente tramo es del punto C al punto E. Continuamos del punto B a la cámara de rompepresión tipo 7 número 1. El siguiente tramo de la cámara de rompepresión tipo 7 número 1 al punto F. El siguiente tramo del punto F al punto G. El siguiente tramo del punto F al punto H. Y el último tramo del punto H al punto I. Seguidamente registramos la cantidad de habitantes por tramo. En el primer tramo del reservorio al punto A no tenemos ningún habitante. En el tramo AB tenemos 110 habitantes según los datos de nuestro croquis. En el tramo BC tenemos 145 habitantes. En el tramo CD tenemos 180 habitantes. En el tramo CE tenemos 170 habitantes. En el tramo B a la cámara de rompepresión tipo 7 número 1 tenemos 100 habitantes. En el tramo de la cámara de rompepresión tipo 7 número 1 AF tenemos 103 habitantes. En el tramo FG tenemos 180 habitantes. En el tramo FH tenemos 105 habitantes.
habitantes y en el tramo HI tenemos 182 habitantes. Seguidamente registramos las longitudes de cada uno de los tramos, cuyos datos también lo tenemos en nuestro croquis. El primer tramo del reservorio al punto A tiene una longitud de 60 metros. El tramo AB tiene una longitud de 125 metros. El tramo BC tiene una longitud de 97 metros. El tramo CD tiene una longitud de 67 metros. El tramo CE tiene una longitud de 105 metros. El tramo B a la cámara de rompepresión tiene una longitud de 109 metros. El tramo de la cámara de rompepresión AF tiene una longitud de 98 metros. El tramo FAG tiene una longitud de 86 metros. El tramo FH tiene una longitud de 100 metros y el tramo HI tiene una longitud de 120 metros. Seguidamente vamos a acumular la cantidad de habitantes por tramo. Tenemos que hacerlo pues de acuerdo a nuestro croquis. Vamos acumulando. Tenemos por aquí la población acumulada por tramos. Para el primer tramo será pues el total de la población, es decir, la población que tiene el primer tramo, en este caso es 0, más todas las cantidades de población de los demás tramos, ya que este primer tramo pues va a abastecer el agua para todos los demás tramos. Para el tramo AB será pues la cantidad de población que tenemos en el tramo AB más todas las demás cantidades, ya que este tramo también pues abastecerá a todos los demás tramos. El tramo BC ya se aísla, como podemos ver. El tramo BC acumulará la cantidad de habitantes de su mismo tramo, 145, más el tramo CD más el tramo CE, es decir, 495 habitantes. El tramo CD será su misma cantidad, ya que es un tramo final de 180 habitantes, al igual que el tramo CE, también es un tramo final. Por lo tanto, simplemente abastecerá para su cantidad de habitantes de 170 en este caso. Continuamos con el tramo B a la cámara de rompepresión tipo 7 número 1, que abastecerá pues a la población de su mismo tramo, 100 habitantes, más el tramo de la cámara de rompepresión AF, más FG, más FH, más HI. Todos los demás tramos restan, 670 habitantes. Continuamos con el tramo cámara de rompepresión AF, que abastecerá pues a su mismo tramo, 103 habitantes, más los siguientes tramos finales, haciendo un total de 570 habitantes. Seguidamente, el tramo FG, como se puede observar, es un tramo final, simplemente pues abastecerá a su cantidad de habitantes de 180 en este caso. Seguidamente, el tramo FH, que abastecerá pues a su mismo tramo, 105 habitantes, más el tramo HI, 182 habitantes. Y el tramo HI es un tramo final que abastecerá pues a su misma cantidad, 182 habitantes. No hay más que acumular. Bien, mientras tanto, eso es lo que necesitamos de nuestro croquis. En un siguiente paso más adelante necesitaremos también las cotas, que es lo que nos falta registrar de cada uno de los puntos. Continuamos con el diseño entonces. Vamos a explicar detalladamente este primer tramo. Tenemos por aquí un paso extra, que es el sustento del cálculo hidráulico de la red de distribución. Vamos a explicar para el tramo 1, que va desde el reservorio al punto A. Necesitamos como dato previo el caudal unitario, que es en este caso de 0.001851 litros por persona al día. Seguidamente necesitamos conocer la longitud del tramo en estudio, es un valor obtenido del plano topográfico. En este caso, la longitud del reservorio al punto A es de 60 metros. Seguidamente, la cantidad de habitantes acumulados ya por tramo. Para el primer tramo tenemos un total de 1.275 personas, es decir, el total. Con la cantidad de habitantes acumulados por tramo y el caudal unitario determinamos el caudal de diseño, multiplicando simplemente la cantidad de habitantes acumulados por tramo por el caudal unitario. Para el primer tramo tenemos un caudal de diseño de 2.36 litros por segundo. Seguidamente, asumimos un diámetro en función del gasto y velocidades límites. Vamos a elegir en este caso un diámetro de 1.5 pulgadas, de 1,5 pulgadas entonces. Seguidamente determinamos la velocidad y vemos si nuestra velocidad con el diámetro que hemos asumido cumple o no cumple. La velocidad se calcula con esta fórmula, que es 1.9735 por el caudal de diseño entre el diámetro al cuadrado. El caudal de diseño es 2.36 litros por segundo, el diámetro que hemos asumido es 1,5
pulgada y media, calculamos la velocidad y vemos que sale de 2.07. Está dentro del rango de 0.6 a 3 metros sobre segundo. Cumplimos con la velocidad entonces. Seguidamente determinamos la pérdida de carga, el HF unitario, que se calcula con esta fórmula: caudal de diseño entre 2.492 por el diámetro elevado a la 2.63, todo elevado a la 1.85. Conocemos el caudal de diseño, sabemos el diámetro que hemos elegido, aplicamos la fórmula y obtenemos un HF unitario de 0.1257 metros. Seguidamente determinamos el HF del tramo, es decir, la pérdida de carga que hay en todo este primer tramo. Simplemente multiplicamos el HF unitario por la longitud que tiene el tramo. Este primer tramo tiene una longitud de 60 metros. Lo multiplicamos por el HF unitario y obtenemos un HF en todo el tramo de 7.5449 metros. Seguidamente registramos las cotas del terreno. Estos datos lo obtenemos también del plano topográfico o en este caso de nuestro croquis. La cota del terreno inicial y la cota del terreno final. La cota inicial será para el primer tramo la que corresponde al reservorio, 2.475 metros sobre el nivel del mar, y la cota final será el punto A, 2.453 metros sobre el nivel del mar. Con estos datos determinamos la cota piezométrica inicial. La cota piezométrica inicial para este primer tramo es la misma del reservorio, es decir, la cota del terreno del reservorio, de 2.475 metros sobre el nivel del mar. Seguidamente la cota piezométrica final, que es igual a la cota piezométrica inicial menos el HF del tramo. Restamos entonces la cota piezométrica inicial de 2.475 metros sobre el nivel del mar menos el HF de este tramo de 7.5449 metros y tenemos una cota piezométrica final de 2.467.46 metros sobre el nivel del mar. Seguidamente determinamos la presión inicial. La presión inicial será igual a la cota piezométrica inicial menos la cota inicial del terreno. En este caso, para este primer tramo, la presión inicial será de 0. Y lo que nos interesa, la presión final, que viene a ser igual a la cota piezométrica final menos la cota final del terreno. Restamos entonces 2.467.46 menos 2.453 y obtenemos una presión final de 14.46 metros columna de agua. Y como podemos observar, está dentro del rango de 3.5 a 50 metros columna de agua. Por lo tanto, es ok nuestra presión y podemos decir que el diámetro asumido es el correcto. Si probamos con un diámetro mayor, suponiendo de 2 pulgadas, sabemos que al aumentar el diámetro la velocidad disminuye. Entonces, al asumir un diámetro de 2 pulgadas, obtenemos una velocidad de 1.16 que también cumple, está dentro del rango. Vemos nuestra presión y tenemos un valor de 20.14 metros columna de agua que también está dentro de lo correcto. Nuestra presión ha aumentado. Por lo tanto, también puede ser una opción considerar un diámetro de 2 pulgadas. Vamos a quedarnos por el momento con un diámetro de 1,5 pulgadas. Vayamos a nuestro cuadro y veamos los demás tramos. Antes de eso, tenemos que registrar todas nuestras cotas del terreno. Como se puede observar, para nuestro primer tramo tenemos como cota inicial la del reservorio de 2.475 y como cota final el punto A 2.453. Para el tramo AB, como cota inicial será la del punto A y como cota final la del punto B 2.432. Para el tramo BC será como cota inicial la del punto B y como cota final la del punto C 2.430. Para el tramo CD, como cota inicial del terreno la del punto C y como cota final la del punto D 2.424. Para el tramo CE, como cota inicial la del punto C 2.430 y como cota final la del punto E 2.434. Continuamos con el tramo B a la cámara de rompepresión, como cota inicial la del punto B y como cota final la de la cámara de rompepresión 2.412. Para el tramo de la cámara de rompepresión al punto F, como cota inicial la de la cámara de rompepresión y como cota final la del punto F 2.392. Para el tramo FG, como cota inicial la del punto F y como cota final la del punto G 2.369. Para el tramo FH, como cota inicial la del punto F, como cota final la del punto H 2.375 y para el tramo HI, como cota inicial la del punto H 2.375 y como cota final la del punto I 2.395.
1972. Esa es la manera entonces de registrar cada una de nuestras cotas de terreno. Seguidamente lo que tenemos que ir cambiando vienen a ser las cotas piezométricas de la siguiente forma según la distribución que tengamos en nuestro croquis. Vayamos al tramo AB, tenemos que ir asumiendo nuestro diámetro también de 1,5 pulgadas suponiendo. Vemos que la velocidad cumple, el HF unitario se calcula automáticamente, el HF del tramo también, las cotas del terreno ya lo hemos registrado y la cota pisométrica inicial para este tramo AB será pues la cota pisométrica final del tramo del reservorio al punto A, 2467.46, y la cota pisométrica final se calcula ya automáticamente. Tenemos como presión inicial para este tramo AB la presión final del tramo anterior y como presión final, que es lo que nos interesa, también se calcula automáticamente, restando pues la cota pisométrica final menos la cota final del terreno. Observamos que cumple también la presión. Vayamos al tramo BC, asumimos el diámetro suponiendo también de 1,5 pulgadas. Vemos que la velocidad cumple, el HF unitario se calcula, el HF del tramo también, las cotas ya han sido registradas y la cota pisométrica inicial para este tramo BC será pues la final del tramo AB, ya que continúa la misma secuencia. La cota pisométrica final se calcula, la presión inicial también y la presión final, que es lo que nos interesa, sale de 19.62 metros columna de agua, que también cumple. Vayamos al tramo CD, asumimos un diámetro suponiendo también de 1,5 pulgadas, vemos que con la velocidad ya no cumplimos, es decir, al aumentar el diámetro pues la velocidad disminuye, entonces disminuimos el diámetro para que la velocidad aumente 1 pulgada y vemos que sí cumple, casi cerca al valor mínimo, pero cumplimos. Todo lo demás se calcula y como cota pisométrica inicial para este tramo CD será pues la cota pisométrica final del tramo BC, ya que es continuo también. Todo lo demás se calcula y lo que nos interesa, la presión final, sale de 24 metros columna de agua, que también cumple. Seguidamente el tramo CE, asumimos un diámetro también de 1 pulgada, vemos que la velocidad cumple, todo lo demás se calcula y como cota pisométrica inicial para este tramo CE será pues la misma cota pisométrica inicial del tramo CD, ya que de este mismo punto C salen dos ramales, ¿no? CD y CE. Entonces la cota pisométrica inicial para este tramo CE será la misma que del tramo CD o será la final del tramo BC de 2449.62. La cota pisométrica final se calcula, la presión inicial también, y lo que nos interesa, la presión final, sale de 13.33 metros columna de agua, que cumple. Seguidamente, para el tramo B, a la cámara de rompepresión, elegimos el diámetro, suponiendo también de 1 pulgada, vemos que sí cumple, pero en este caso podemos aumentar el diámetro, 1.5 pulgadas, vemos que la velocidad cumple, todo lo demás se calcula, y como cota piezométrica inicial para este tramo B a la cámara de rompepresión, será pues la misma cota piezométrica inicial del tramo BC o la cota piezométrica final del tramo AB, que es la misma cota, 2451.74. Eso tenemos que tener en cuenta. La cota piezométrica final se calcula, la presión inicial también, y lo que nos interesa, la presión final, sale de 35.57 metros columna de agua, que también cumple. Seguidamente, el tramo de la cámara de rompepresión al punto F, asumimos el diámetro también de 1,5 pulgadas, todo lo demás se calcula, y como cota piezométrica inicial para este tramo de la cámara de rompepresión al punto F será la misma cota inicial del terreno como en el primer tramo, ya que en esta cámara de rompepresión, pues como se sabe, la presión inicial se convierte en cero. La cota piezométrica final se calcula, tenemos como presión inicial de 0 en este caso y como presión final de 17.22 metros columna de agua, que también cumple. Continuamos para el tramo FG, elegimos el diámetro, si continuamos con 1,5 pulgadas vemos que la velocidad no cumple, entonces disminuimos el diámetro 1 pulgada, cumple la velocidad, los demás datos se calculan y la cota piezométrica inicial para este tramo FG será pues la cota piezométrica final del tramo anterior. Lo demás se calcula y lo que nos interesa, la presión final, sale de 38.14 metros columna de agua, que cumple satisfactoriamente. Continuamos con el tramo FH, continuamos con el diámetro de 1 pulgada, vemos que la velocidad cumple, lo demás se calcula y como cota piezométrica inicial para este tramo será pues la misma cota piezométrica inicial que el tramo FG o la cota piezométrica final del tramo de la cámara de rompepresión AF, que es la misma cota de
2409.22. Lo demás se calcula y lo que nos interesa la presión final, que sale de 28.49 metros columna de agua. Cumple también. Y finalmente el tramo HI, continuamos con el diámetro de 1 pulgada. Vemos que la velocidad cumple, lo demás se calcula. Y como cota pisométrica inicial para este tramo HI será pues la cota pisométrica final del tramo FH, 2403.49. Lo demás se calcula y la presión final sale de 28.53 metros columna de agua, que vemos que cumple satisfactoriamente. Entonces, de esa manera pues se realizan estos cálculos hidráulicos para la red de distribución para una red abierta. Por lo tanto, nuestro sistema pues quedará de la siguiente manera. Tenemos por aquí el diagrama de presiones y diámetros de tubería por tramos. Tenemos, por ejemplo, para el primer tramo una tubería de 1,5 pulgadas con su presión final de 14.46 metros columna de agua, su cota pisométrica y su cota del terreno. Para el tramo AB continuamos con el mismo diámetro de tubería de 1,5 pulgadas. Para el tramo BC también continuamos con el mismo diámetro de 1,5 pulgadas y acá pues tendríamos que colocar ya una reducción a 1 pulgada para el tramo CD y CE. El tramo B a la cámara de rompepresión continúa de 1,5 pulgadas. De la cámara de rompepresión al punto F también continúa el mismo diámetro y aquí ya tendríamos que reducir el diámetro a 1 pulgada para los tramos restantes. O como se puede observar pues en el cálculo podemos considerar los dos primeros tramos de 2 pulgadas que vemos que sí cumple, pero sucede algo. En el tramo B a la cámara de rompepresión se obtiene una presión superior a los 50 metros columna de agua. Tendríamos que reducir el diámetro a 1 pulgada para que la presión cumpla. Nos quedamos como habíamos planteado inicialmente. Diámetros de 1,5 pulgadas y de 1 pulgada. Y de esa manera, como se puede observar, pues cumplimos con las velocidades y las presiones. Lo más importante es cumplir con las presiones. En algunos casos, pues ciertas velocidades pueden salir un poquito menores a 0.6, que se los puede considerar o dejar ahí. Pero con las presiones sí tenemos que ser más estrictos, que estén en este rango de 3.5 metros columna de agua a 50 o en algunos casos de 10 metros columna de agua a 50, dependiendo del sistema. Veamos, por aquí tenemos algunas notas que nos dice la norma OS.050, redes de distribución de agua para consumo humano. En el caso de los diámetros nos dice que el diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 milímetros o de 2,5 pulgadas para uso de viviendas y de 150 milímetros de diámetro para uso industrial. En casos excepcionales, debidamente fundamentados, se podrá adaptar pues tramos de tubería de 50 milímetros, es decir, de 1,5 pulgadas de diámetro, con longitudes máximas de 100 metros si son alimentados por un solo extremo. Y también nos indica acá que en casos de abastecimiento por piletas, el diámetro mínimo será de 25 milímetros, es decir, de 3/4 de pulgada. Suponiendo que nuestro sistema pues será abastecido por piletas a cada una de las viviendas, nos indica que el diámetro mínimo es de 3/4, entonces estaríamos cumpliendo, no hemos considerado diámetros de 1,5 pulgadas y de 1 pulgada. En el caso de las velocidades nos dice la norma que la velocidad máxima será de 3 metros sobre segundo y en casos justificados pues se aceptará una velocidad máxima de 5 metros sobre segundo. No nos dice nada respecto a las velocidades mínimas, pero sabemos pues que en proyectos de abastecimiento de agua el rango de la velocidad es de 0.6 a 3 metros sobre segundo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa recomendación. Y en el caso de las presiones nos dice la norma que la presión estática no será mayor que 50 metros en cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima horaria la presión dinámica no será menor de 10 metros, nos dice acá. Y en caso de abastecimiento de agua por piletas la presión mínima será pues de 3.50 metros a la salida de la pileta. Como podemos ver en nuestros cálculos estamos cumpliendo con esa condición. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de red de distribución de agua para consumo humano. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.